Ahí está, sí, estamos acá. Y vamos a iniciar pues con este trabajo. La idea del curso, de la primera actividad del día de hoy, es llevar a cabo actividades, operaciones con números enteros. Eso implica, les decía, positivos y negativos de los números que normalmente conocemos. Sin embargo, creo que es importante recordar que existen los conjuntos de números. Entonces, los conjuntos de números son estos que está aquí. El gran conjunto de números con los cuales nosotros trabajamos, porque hay un número más, hay un conjunto más grande todavía, el de los números complejos, que no vamos a tocar acá en la escuela, sino que nuestro conjunto más grande es el de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Esos que han usado a lo largo de su vida. ¿Sí? Es decir, cuando fueron al kinder, por ejemplo, ustedes empezaron a trabajar con el número 1. El primer número que les enseñaron en la escuela, en el kinder, fue el número 1. De hecho, les enseñaron primero del 1 al 9. Les enseñaron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegaron al 9, en el kinder, ya les habían creado en su cabecita la concepción de cantidad y la relación entre cantidad y un número. En algunos libros le llaman guarismo al simbolito que utilizamos para representar los números. Sin embargo, siempre un número está relacionado siempre con algo. Es decir, puedes tener un lápiz y entonces la existencia de un lápiz lo relacionas con la representación gráfica del 1. Tienes dos lápices y esa cantidad la representas con la representación gráfica del 2 y así. El 3, 4, 5. Sin embargo, llegar a la concepción del 0 es un tema bastante complejo porque resulta que tienes una representación para la nada. Entender eso no es fácil, por eso en el kinder primero enseñan el 1, 2, 3 y después el 0. De hecho, en algunos libros el 0 no es considerado un número natural, porque, insisto, es la ausencia, es la nada lo que eso representa. Y entonces, algo que existe, el guarismo del 0, la representación gráfica del 0, para indicar la ausencia. Eso es complejo. Después les enseñaron que utilizando los 9 números anteriores y el 0, podían ustedes construir el 10, el 11, el 12. Y nacen así los números compuestos de los números naturales. Sin embargo, solo tenemos números del 1 o del 0 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde se les ocurra puedan contar. Cuando seguimos en la primaria, empezamos a ver números que se pueden escribir como fracciones. Las fracciones que vemos en primaria son los primeros elementos del conjunto conocido como racionales, pero no está completo todavía. Cuando vamos a la secundaria, nos dice el profesor o profesora que nos haya tocado que necesitamos aprender a utilizar números que tienen antepuestos un signo negativo, los números enteros negativos, y que esa representación es necesaria por la diversidad de fenómenos físicos con los cuales convivimos. Puede ser una temperatura, ¿no? Conocemos que hay temperaturas por arriba del 0, temperaturas por abajo del 0, en la escala Celsius, por ejemplo, donde el 0 está referido al punto de congelación del agua. Pero no es únicamente eso. A veces nos dicen que el 0, por ejemplo, es el nivel del mar y hacia arriba, hacia las montañas, van los números positivos y entonces hacia el mundo submarino irían los números negativos. También nos hablan de, por ejemplo, quienes se dedican a cuestiones de contabilidad, la existencia de recursos, el capital se lleva un símbolo positivo porque es dinero del que disponemos, mientras que las deudas llevan un signo negativo en su representación porque es lo que debemos. En fin, así surgen los números enteros, positivos y negativos, están contenidos ahí.
a partir de los números naturales. Y les decía que los racionales vienen de dividir dos numeritos. Solo que en primaria solo vemos números positivos y en secundaria le añaden los números negativos para formar el gran conjunto de los números racionales. Bueno, es el vendedor de gas, ya lo conocieron, así venden gas por acá. Bueno, y hay un conjunto muy especial que si ven está fuera de estos, porque los primeros tres, naturales, enteros y racionales, están contenidos unos en los otros. Los irracionales no, estos no tienen representación como fracción. Los números que no pueden representarse como fracción se conocen como irracionales. ¿Pueden decirme ustedes, el 98 es racional? Sí, se puede representar como 98 entre 1. Y eso es una fracción. Por eso es que están contenidos los enteros en los racionales. Pero los irracionales les decía, no. Esos no se pueden representar por una fracción. El símbolo más conocido por nosotros es el número de pi, que aprendemos o lo conocemos en la secundaria, que nos dicen que es el resultado de dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro de esa misma circunferencia y no ha terminado de ser dividido hasta el día de hoy. En la primaria le asignaban el número de 3.1416 y por ahí nos quedamos. Cuando integramos los números irracionales con los racionales, enteros y naturales, formamos el conjunto de los números reales. Todos los números que hemos utilizado hasta hoy, fracción con punto decimal, con alguna representación como raíz cuadrada, como aparece aquí, el 0, el 1, el 2, el 33.354, todos esos números son números reales. Nosotros vamos a operar solamente con los números enteros. De esos hay de dos tipos. Los enteros positivos, está aquí, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de ahí para adelante. Y los negativos, los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Para los enteros negativos, los espacios en medio que se ven acá en la recta numérica no existen, es decir, no es un entero el 1.1, por ejemplo. Son enteros nada más. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10 y su versión negativa. Y también es un entero el 0, solo que el 0 no tiene signo. Es la frontera entre los negativos y los positivos. De las cosas que debemos tener claro es que en la recta numérica hay un orden. Los números más a la izquierda son menores que los números más a la derecha. ¿Sí? Cuando comparamos los números, el que esté a la izquierda es menor y el que quede a la derecha es el mayor. O como dice acá, entre más lejos esté del 0 a la izquierda, menor es. Y entre más lejos de 0 esté a la derecha, mayor es. En este sentido es importante decir que no estamos hablando de números pequeños o grandes, sino de menores y mayores. ¿Sí? Porque a veces confundimos ese tipo de cosas y esto no es así. De tal manera, pues, que si comparáramos algunos números, por ejemplo, acá he construido una pequeña tabla del menos 4 con el menos 6. El menos 4 es mayor que, y esto es importante, hacia donde queda abierta la boquita, es el número mayor. Hacia donde queda la esquina o la punta de flecha siempre apunta al número menor. Entonces, recuérdenlo así, la punta de flecha siempre apunta al número menor. Entonces aquí el menos 4 es mayor que el menos 6. Si revisamos esa posición en la recta numérica, veremos que el menos 4 está a la derecha del número menos 6. Mientras más a la derecha esté, mayor es. Por lo tanto, menos 4 es mayor que menos 6. Eso es lo que está representado acá. Sin embargo, si lo comparamos con el número negativo menos 1, al observar en la recta numérica, el menos 4 está a la izquierda de menos 1. Por lo tanto, el menos 4 es menor que menos 1. Y esa es la representación que está aquí. La cabeza de flecha, si lo quieren ver así, apunta al número menor.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, incluso si lo comparamos con el 0. ¿Sí? El menos 4, al compararlo en la recta numérica con la posición del 0, el menos 4 está a la izquierda de 0, por lo tanto es menor y el argumento se puede extender al 5. Veamos ahora el caso del número positivo 3. En el caso del 3 podemos observar en la recta numérica, así como está, que el 3 está a la derecha del menos 6. Por lo tanto, el 3 debe ser mayor que menos 6. Y eso es lo que está aquí representado. La boquita del signo, del símbolo para representar la comparación, queda abierta siempre hacia el número mayor y la punta de flecha apunta hacia el número menor. 3 mayor que menos 6 porque el 3 está a la derecha del menos 6. Lo mismo ocurre con el menos 1. El menos 1 está a la izquierda de 3. Y lo mismo con el 0. El 0 está a la izquierda de 3. En todos esos casos, el 3 es mayor que esos números. Sin embargo, cuando lo comparamos con el 5, podemos ver que el 3 queda a la izquierda del 5. Y por lo tanto, el 3 es menor que 5. Eso tiene que ver con el orden de los números. Es importante porque vamos a estar trabajando nosotros con números positivos y negativos. Las operaciones que hacemos con ellos son de suma, resta, multiplicación y división y sus distintas representaciones. Nosotros básicamente vamos a iniciar trabajando con suma y resta y vamos a empezar a hacer, voy a hacer un pequeño ejemplo, así que pongan o tengan listo su cuaderno para que luego ustedes realicen uno. Voy a proponer el ejercicio y voy a regresar a esta imagen que vamos a utilizar aquí para hacer nuestras sumas de números. Estrictamente hablando, no existe el concepto de resta en matemáticas, en álgebra. Solo existe la suma, solo sumamos números positivos o negativos. Pero cuando íbamos a la primaria, solo trabajábamos con números positivos. Eso es lo que está acá. Consideremos la realización de esta suma. Vamos a sumar 799 más 1893 más 215 más 151 más 27. Es decir, cuando íbamos a primaria, nos decían hiciéramos algo como esto. Esta es la razón por la cual. Cuando íbamos a primaria, a nosotros nos decían ¿de cuántas cifras son? Son de 4. Entonces vamos a una pequeña tablita acá. ¿Cuántas filas son? ¿Cuántos números son? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a necesitar 6 filas para poner mi rayita. Y tenemos hasta 4 cifras, pero voy a poner un signo más, así que voy a poner un 5 por acá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Vamos a copiar ese del verde, el cuadrito ese? No, les voy a compartir la presentación en la página. Okay. Voy a ponerlo ahorita para que ustedes hagan el ejercicio, eso sí, para que lo puedan ver. Eso sí vamos a hacer. Sí. Gracias. No, de qué. Gracias a usted por preguntar. Así, todas las dudas vayan y pregunten con toda la confianza del mundo, por favor. Entonces, imaginemos esto. Entonces, cuando íbamos a primaria, nuestro profesor, así por ejemplo, todos estos son positivos, entonces le ponían un signo más por acá y empezaban a escribir los números 799, porque los alineaban incluso, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, los millares. Ese es mi primer número. Luego viene el 1893 y deben quedar perfectamente alineados. Luego escribían el 215. Luego escribían el 151. Dijeron que me tardé un poquito, pero así funciona esto. Y luego teníamos el 27, insisto, alineados. Bien, me faltó acá. Pero bueno. Y entonces, por acá abajo, voy a poner acá una especie de rayita, pues. Y luego escribían ustedes su resultado por acá. Entonces, así como están, debería yo poner en 2, 4, 5 filas.
5 columnas, ahí está. Y aquí escribiría el resultado. Obviamente que aquí necesitaría yo desplazarlo un poquito para que nos queden alineadas. Ahí están los resultados. Ya ustedes hacían 9 más 3, 12, más 5, 17 y 8, 25. Y entonces escribían el 5 y llevan 2. Con el 9 es 11, 30, 31, 36 y 2, 38. Y llevamos 3 y 7 son 10 y 8 son 18, 20, 21. Ándale, ya me falló. Llevábamos 3, son 10, 18, 20, 21. Hay un error acá. Entonces habría que corregirlo y como es el 1 y el 2, aquí serían 3,185. Acá hay un error, ahorita lo vamos a revisar. Escribí bien los números. 799, 1893, 215, 151 y 27. Repitamos la suma. 9 más 3 son 12 y 5 son 17 y 1 18 y 7 son 25. Llevo 2 y 9 son 11, con 9 son 20, 21, más 5 son 26 y 2, 28. Llevo 2, más 7 son 9, ahí está la falla. Son 9 y 8 son 17 y 3 son 20. Y entonces llevo 2 y aquí está. Ya se ha quedado un poquito desplazado este 3, pero bueno, correspondería para acá. 3,085. Entonces, cuando estábamos en la primaria, no nos poníamos a pensar en los números positivos o no. Simplemente hacíamos la operación y aparecía ahí ya. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer acá. Cuando vamos a sumar números positivos, identificar que todos tienen signo positivo. Eso es importante. Y entonces llevamos a cabo la suma. Esto parece no ser importante, o decir, profe, eso lo hemos aprendido. Sí, pero también vamos a sumar números negativos. Entonces, es importante aprender a identificar los signos porque si solo sumo números negativos, mi resultado será negativo de una suma como esta. Ahorita vamos a ver un ejercicio como ese. Entonces, identifico el signo y veo que todos son positivos, por lo tanto, simplemente llevo a cabo la suma como la aprendí en primaria y veo que esta suma tiene como resultado 3,085. Yo he escrito aquí una especie de algoritmo. Paso 1, identificar el tipo de números, es decir, en este caso, todos positivos, por eso está acá. 2, sumar los números sin considerar el signo, es decir, yo sumo 799 más 1893 más 2015 más 151 más 27 y el resultado es 3085. Entonces, el resultado tiene el signo identificado en el paso 1, más. Normalmente, o mejor dicho, comúnmente, el signo más no lo escribimos en los números, pero ahí está. Si aquí hay un signo más antepuesto al resultado, pongo el signo más y entonces el resultado. Podría escribir más 3085 o como en este caso, 3085 solamente. De tal manera, pues, que yo entiendo en mi cabeza que, insisto, acá hay un signo más. ¿Por qué es importante esto? Por la siguiente razón, miren. Consideremos ahora este caso. Realizar la suma de menos 2,471, menos 94, menos 783, menos 3, menos 579. Todos son negativos, observen. Esto es una suma de números, de solamente números negativos. Entonces, el procedimiento, como en el caso anterior, identifica el tipo de números con los que vas a operar. Todos positivos, como en el caso anterior, o todos negativos, como en este caso. Entonces, yo veo que todos tienen signo negativo, ya lo identifiqué, menos. Entonces, una vez que he hecho la identificación del signo, debo sumar los números sin considerar el signo. Es decir, el 2,471 lo sumo con el 94, con el 783, con el 3 y con el 579. ¿Por qué puedo hacer esto así? Porque todos son negativos, insisto. De tal manera que la suma de estos números sin considerar su signo es 3,930. Entonces, ¿cuál es el resultado?
El resultado lleva el signo que identificamos, en este caso un signo menos, por eso está aquí con rojito. Los signos menos siempre se escriben. Y luego escribimos el resultado de la suma de todos esos números, 3.930. Por lo tanto, el resultado de menos 2.471, menos 94, menos 783, menos 3, menos 579 es menos 3.930. Entonces, ahora sí, saquen su cuadernito y hagamos la siguiente suma, pues. O sumas de números. Aquí va el primer ejercicio. Este va para ustedes. Les voy a escribirlo y les voy a dar tiempo que lo resuelvan. Entonces, imaginemos que tengo el número 23, más 121, más 35, más 46. ¿Cuánto da eso? Entonces, háganlo ahí. Y ahora, bueno, resuélvanlo. ¿Va a ser en el cuaderno? ¿Lo vamos a En escribir? su cuaderno, por favor. En su cuaderno. Entonces, lo que hicimos en este caso, pongo acá la presentación, para que tengan la nota, lo que decía la compañerita, profe, lo tenemos que anotar. Ya, En profe. principio, no. Cuando Ya terminemos está. la decimos o... Ya acabé, profe. Sí, sí, ahorita cuando terminemos me van diciendo, ¿cuánto da el ejercicio? 220. 225. 225. ¿Todos estamos ahí? Este resultado viene de hacer 6 más 5 son 11, más 1, 12, más 3, 15, y llevo 1. 1 más 4 es 5, más 3 es 8, más 2 es 10, más 2 es 12. Escribo el 2 y llevo 1. 1 más 1, 2, y entonces nos da el 225. Hagamos este otro. ¿Todos vamos ahí? Sí. Ahí está. Menos 389, menos 45, menos 156, menos 78, menos 99, pues. ¿Eso cuánto da? Menos 767. Menos 767. A ver, lo apunto. Menos 767. ¿Lo hacemos juntos? Bueno. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? El signo. Esa es toda la diferencia que hay acá. Entonces, de acuerdo con los que les mostré en la presentación, es si todos son negativos, voy a borrar esto. Ahorita lo voy a escribir. Si todos son negativos, debo escribir ese signo. Entonces, yo veo que el 389 tiene antepuesto el signo menos, que el 45 tiene antepuesto el signo menos, que el 156 tiene antepuesto el signo menos, que el 78 tiene antepuesto el signo menos, que el 99 tiene antepuesto el signo menos. Pues entonces el resultado es negativo, porque todos tienen un signo menos. Y entonces llevo a cabo la suma como la hice hace un ratito, ¿no? Como si estos fueran números positivos, es decir, yo hago 9 más 8, 17. 17 más 6, 23. 23 más 5, 28. 28 más 9, 37. Escribo el 7 y llevo 3. Ese 3 lo sumo con el 9. 3 más 9, 12. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 4, 28. 28 más 8, 36. Escribo el 6 y llevo 3. Y ese 3 va únicamente unido con el 3 que está aquí. 3 más 3, 6. Y escribo el 6. Y entonces el resultado es menos, como lo había mostrado hace un ratito, y la suma de estos números, 667. Así que la compañerita nos dio un buen resultado. Bueno, pero eso no es lo importante. Podemos complicarlo un poquito más. Y entonces podemos hacer sumas de números mezclados, unos positivos y otros negativos.
¿Qué es el caso que tenemos acá? Sumemos 5, que aunque no está escrito acá, aquí tiene un más 5, menos 2, menos 4, más 8, más 12, más 3, y luego otra vez cambia, menos 6, menos 7, menos 12. Entonces acá lo que tengo es que hay algunos que son positivos y otros que son negativos. ¿Cómo hacemos entonces esta operación? Vamos a repetir lo que hemos hecho. Lo primero es identificar los números positivos y distinguirlos de los números negativos. Yo aquí lo he puesto con colores. Los números positivos los he dejado con color azul y los números negativos los he pintado de rojo. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 7 y menos 12. Todos los que tienen antepuesto el signo menos. De hecho, el signo va antes del número. Y entonces, lo que yo hago es, dado que distingo los positivos de los negativos, me pongo a sumar todos los números positivos como en el primer caso que ya vimos. Es decir, sumo el 5 con el 8, con el 12 y el 3. Como todos son positivos, este resultado es positivo. No está escrito aquí el signo más, pero cuando no está escrito un signo, ahí hay un signo más. Y el resultado de sumar 5, 8, 12 y 3 es más 28. Por aparte, sumo todos los números negativos. Entonces, los números negativos son menos 2, menos 4, menos 6, menos 7, menos 12. Como en el segundo caso que vimos, el anterior, como todos son negativos, escribo el signo negativo y sumo esos números. 2 más 4 más 6 más 7 más 12, que suman 31. Entonces, el resultado de estos números negativos es menos 31. Y entonces, para encontrar el resultado de la gran suma, sumo los últimos dos resultados, es decir, 28 menos 31. Cuando estamos acá, hay que tener un poquito de cuidado. Si tuvieran el mismo signo, serían el caso 1 o el caso 2, pero aquí tienen signos diferentes. Cuando tienen signos diferentes en una suma, o en este caso una resta, debemos observar los números y encontrar así, sin signo, el número más grande. Es decir, entre 28 y 31, el mayor es 31. Y yo veo que tiene antepuesto el signo menos. Entonces, en el resultado se va a escribir el signo del mayor, menos, y se va a hacer la resta de 31 menos 28, 3. Entonces, el resultado de 5 menos 2, menos 4, más 8, más 12, más 3, menos 6, menos 7, menos 12, es menos 3. Esta última parte es a veces la parte más confusa, porque es una resta, y la resta puede dar como resultado un número positivo o un número negativo. En realidad va a dar siempre negativo cuando el signo menos esté antes del número mayor. En este caso es 31. Entonces el 31 así sin signo es mayor que el 28. Por lo tanto el resultado es negativo. Y tendríamos acá. Básicamente así es como se hacen las sumas. Voy a salir de acá y les voy a proponer un ejercicio entonces a ustedes. ¿Sí? Hagamos el siguiente ejercicio. Menos 45, menos 68, bueno, 67, más 32, más 41, más 60 y, bueno, 98, menos 54, más 39, menos, aquí tenemos el último, 23. ¿Cuánto da esto, jóvenes? ¿21? 21 positivo. Yo les decía, pueden escribir el 21 así, o pueden ponerle, lo voy a hacer un poquito más grande para acá, o le pueden escribir un más 21. Ambos resultados son iguales. Lo que normalmente lo escribimos así.
¿Sí? Ambos son buenos. Bueno, resolvámoslo pues. Lo voy a hacer como lo he enseñado acá. Si tú lo puedes hacer la suma aquí toda junta porque tu profe te enseñó, háganla. Voy a enseñar para aquellos que pudieran tener alguna dificultad. Primer paso, distinguir los positivos de los negativos. Voy a pintar de rojo para seguir el mismo ejemplo a los que son negativos. Son negativos los primeros dos. Tienen antepuesto el signo menos. También es negativo el 54 porque tiene antepuesto un signo menos. También es negativo el número 23 porque tiene antepuesto el signo negativo. Y es positivo aquellos que tienen, o son positivos, mejor dicho, es lo correcto. Son positivos aquellos que tienen antepuesto el signo más. Yo recomiendo, les decía, que agrupemos los negativos por un lado y los positivos por otro. Si sigo el orden que hice acá de primero los positivos, yo tendría 32 más 41 más 98 más 39 y esto me daría un resultado. Esto lo voy a pintar de azul. Y por aparte debo hacer los negativos. Tengo el menos 45, menos 67, menos 54 y menos 23 que debe producirme un resultado. Y también lo voy a pintar de rojo para que se distinga perfectamente qué números estamos trabajando. Entonces les decía, estos números positivos, ponemos el signo que le corresponda. Como todos son positivos, el resultado debe ser positivo. El signo más puede ir o no ir. Y luego hacemos la suma. 2 más 1 son 3. 3 más 8 son 11. 11 más 9, 20. Escribo el 0 y llevo 2. El 2 lo sumo con el 3, lo que me da un 5. El 5 lo sumo con el 4 y me da 9. Este 9 lo sumo con este 9 y me da 18. 18 lo sumo con el 3 y me da 21. Y entonces lo escribo así. Todos los números positivos suman 210. Entonces voy a poner aquí 210 y voy a ver qué me da acá. Entonces aquí tengo puros números negativos. Entonces escribo el signo menos y hago la suma de los números que están ahí. 5 más 7 son 12. 12 más 4, 16. 16 más 3 son 19. Escribo el 9 y llevo 1. 1 más 4 son 5. 5 y 6 son 11. 6 más 5, 11 más 5 son 16. Y 16 más 2 son 18. Y lo escribo. De tal manera que tengo 210 menos 189. Y esta sí es una resta como las que veíamos en primaria. Por lo tanto, el resultado debe ser la resta de estos. Y si no, como lo acabo de indicar. Si no le consideramos el signo a ninguno de los dos, ¿quién es mayor? El mayor es 210 y el 210 es positivo. Por lo tanto, el resultado será positivo. Y entonces hago la resta. 210 menos 189, pues son 21, que es el resultado que nos dio la compañerita hace un ratito. Aquí están los 4 pasos que he mostrado en la presentación. Paso 1, identificar a los números positivos y distinguirlos de los negativos. Entonces, los azules son positivos, los rojos son negativos. Haz la suma de todos los números positivos, pues están aquí, como ya los identifiqué, los puedo sumar y el resultado tendrá un signo más. Luego haz la suma de todos los negativos, los he sumado y su resultado tiene un signo menos. Entonces los combino, el resultado positivo, le quito, le resto el resultado negativo, o le sumo el resultado negativo, y entonces me produce un más 21 que no necesariamente lo tienen que escribir con signo.
puede no llevar el signo y nosotros sobreentendemos que la ausencia de signo significa resultado positivo. De ese modo hacemos las sumas. Pues de modo muy similar hacemos las multiplicaciones. Bueno, aquí antes que vayamos hacia las multiplicaciones tenemos aquí un pequeño ejemplo. ¿Cómo usar estas operaciones en cuestiones cotidianas? Bueno, una manera es algo como esto, mira. Sé que en el rumbo donde vivimos muchos trabajamos sin importar qué edad tengamos. Trabajamos y por lo tanto generamos alguna cantidad de dinero. Imaginemos que nos queremos comprar un teléfono de 3,500 pesos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para comprarlo? Bueno, pues lo que hacemos nosotros normalmente es ahorrar porque no tenemos los 3,500 pesos disponibles de inmediato. Es normal que no podamos comprarlo cuando se nos antoja. El antojo lo satisfacemos después. Bueno, yo tengo aquí 3,500 pesos que necesito reunir de algún modo. Entonces trabajo y en la primera semana gano 1,290, pero como hay que ir a la escuela, pues me gasto 227 en lápices y cuadernos y pasajes y cosas de ese tipo que uso para ir. Entonces no tengo 1,290 disponibles, sino una parte de esos 1,290. Imaginemos que en la segunda semana solo ingreso 875, pero los gastos no desaparecen, ¿no? Ya dijo el profe, imprime el cuadernillo y el cuadernillo cuesta imprimirlo. La cosa está en que me gasto 341 pesos. En la tercera semana cobro 1,451, invito a la novia, invito al novio, ahora que estamos en igualdad, pagamos todos, pues nos gastamos 298 en una ida al cine, por ejemplo. Ya hay cine, ya podemos ir. En la cuarta semana ganamos 1,041, pero aún así mamá necesitó algo y le di 278 pesos. Entonces, no todo el dinero que produzco pues va al ahorro. En la quinta semana, la abuelita se pone generosa y me regala 850. Y como sigo trabajando, cobro 1,135 pesos. Entonces, ¿cómo representaríamos esto en una situación cotidiana? Pues con el uso de los signos positivos y negativos, que no lo puse como presentación, pero ahí está. Entonces, este texto en rojo puedo representarlo como esta gran suma que está aquí. 1,290, que es mi ingreso de mi primera semana, menos 227, que representa mi gasto, más 875, que es mi ingreso, menos 341, que es mi gasto. Y aquí es donde pueden ustedes ver cómo si es necesario el número negativo, pues, el signo menos en los números, porque hay cosas que podemos interpretar como cantidades positivas y hay cosas que podemos interpretar como cantidades negativas. Aquí estamos considerando positivo el ingreso, negativo el gasto. En fin, esta es la representación con sumas y restas de lo que escribimos allá. Insisto, los ingresos positivos, los gastos negativos. Y aquí están todos mis gastos con todos mis ingresos. Una vez que he planteado eso, puedo yo venir y responder las preguntas. La gran pregunta es, ¿te puedes comprar el teléfono al final de la semana 5? Aquí la respuesta es sí o no. Eso es importante y ahí el asunto es el pensamiento crítico. Puedo decir sí o puedo decir no, pero la parte del pensamiento crítico viene de sí por estas razones. Ahí es donde entra tu pensamiento crítico. O no por estas razones. Y las razones básicamente, sí porque tengo el dinero suficiente para comprarlo y la suma de esos números lo demuestra. O no porque no tengo dinero suficiente para comprarlo y la suma de los números lo demuestra. Porque no basta con decir sí o decir no. Debe haber una razón para ello. Insisto, de ahí viene el concepto de pensamiento crítico. Digo sí y tengo razones para decir sí. También dice acá, ¿en qué semana ya tendría suficiente para comprarlo? Y aquí viene esta parte del pensamiento lógico. ¿Cómo puedo yo encontrar la información o qué puedo hacer yo con la información para llegar a este punto en qué semana?
Si no hubieras gastado nada, ¿cuánto hubieras tenido al final de la tercera semana? También hay que razonar ahí y decir cómo lo vamos a calcular. ¿Cuál fue la cantidad total que tuviste en gastos? Dice aquí en las 4 semanas. También vamos a reflexionar sobre eso. Entonces le decía que esta es mi gran suma. La pregunta es, ¿te puedes comprar el teléfono al final de la semana 5? Pues esto que está aquí es lo de las 5 semanas. Por lo tanto, llevo a cabo esta suma. Como ya lo vimos, primero sumo todos los positivos. 1290 más 875 más 1451 más 1041 más 850 más 1135. Al final tengo de ingresos 6,642. ¿Cuál es la suma de todos los negativos? 227, 341, 298, 278. Pero estos son los números negativos. Por lo tanto, ¿cuánto hay al final? Como para decir si puedo comprarme el teléfono o no. Pues es la suma de los positivos menos los negativos. Y entonces tendría que al final de las 5 semanas tengo 5,498. Y eso es más que 3,500. Por lo tanto, puedo decir que sí puedo comprar el teléfono. Y aquí está la demostración de por qué sí. Insisto, los positivos, los negativos y luego los resto. Escribo el signo del mayor, el mayor es 6,642 y llevo a cabo la resta. 5,498. Esa era la primera pregunta y eso se resuelve con la primera gran suma. Luego dice, ¿en qué semana ya tendría suficiente para comprarlo? Bueno, entonces, si quiero yo saber en qué semana, necesito saber al final de cada semana cuál es mi total de dinero disponible. Entonces, por ejemplo, en la semana 1 cobré 1,290, pero gasté 227. Me quedan 1,063. Esto lo guardo y lo voy a juntar con lo que produzca en la semana 2. Por eso está aquí. 1,063 más lo que gané en la semana 2, 875 menos 341. Al final de la semana 2 tengo 1,597, que no es suficiente para comprar el teléfono, 3,500. En la semana 3, lo que me quedó de la semana 2 y la 1, más lo que ingreso y gasto en la semana 3. Al final de la semana 3 tengo 2,750, que no es suficiente para comprar el teléfono. Pero lo puedo ahorrar y juntarlo con lo de la semana 4. Los 2,750 las semanas previas, más los 1,041 que gané esta semana, menos los que gasté, 278, me quedan 3,513. Eso significa que en la semana 4 tengo 3,500 suficiente para irme a comprar el teléfono. Entonces, ¿en qué semana tendría suficiente para comprarlo? En la semana 4. Las últimas 2 preguntas es, si no hubieras gastado nada, ¿cuánto dinero tendrías al final de la tercera semana? Pues sumo todos los números positivos. Aquí hay un error. No sé por qué está escrito ahí 1,316, pero es 3,616. Ahorita corrijo esto. La suma de todos los números, de todos los ingresos es 3,616. Si no tuvieras gastos, en 3 semanas hubieras comprado el teléfono. Pero tienes gastos. En total gastaste en las 4 semanas, porque es lo que pregunta aquí, ¿cuál fue la cantidad total de gastos? Pues suma todos tus gastos y eso fue lo que gastaste, 1,144. Lo que sigue es multiplicación y división. Voy a verlo, me quedan 10 minutitos. Esto en realidad es muy breve. Multiplicación y división de números. Cuando multiplicamos o dividimos números, aquí es bien importante respetar las leyes de los signos. Quizás esto sea lo más importante en esta parte de la clase. Cuando tienes multiplicación o división, el producto de dos números de signos iguales o la división de dos números de signos iguales te producen un resultado positivo. Normalmente decimos más por más, más. Menos por menos, más. Lo mismo aplica para división. Más
entre más, más. Menos entre menos, más. Entonces, cuando los signos son iguales, el resultado es positivo. Si los signos difieren, más por menos o menos por más entre menos o menos entre más, el resultado es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, debemos recordar esto para hacer nuestras operaciones cuando multiplicamos. Y puse acá un pequeño ejemplo, me quedan aquí 2 líneas vacías para ustedes, ahorita lo vamos a hacer. Básicamente, aquí es una multiplicación y llenamos esta tablita. 20 por 12. Lo primero es observar los signos. Cuando no está el signo escrito es que tiene un signo más. Entonces, el 20 por 12 sería más por más, más. 20 por 12, 240. El resultado es positivo. Luego 20 por 13, más por más, más. 20 por 13, 260. Luego 20 por menos 10, aquí ya difieren en signo. El 20 tiene signo más y el 10 tiene signo menos. Entonces, más por menos, menos. 20 por 10, 200. Lo mismo es con el menos 4.6. Más por menos, menos. 20 por 4.6, menos 92. Si el primero fuera negativo como el menos 15, se aplica exactamente la misma propiedad. Menos 15 por 12 sería menos por más, menos. 15 por 12, 180. Menos 15 por menos 10, menos por menos, más. 15 por 10, 150. Y así se puede argumentar para todos ellos. La invitación es, hazte la siguiente fila. El 2.5 por 12, por 13, por menos 10, por menos 4.6 y por menos 3. Inténtenlo en su cuadernito. Y ahorita escribimos los resultados. Aquí está. ¿Se va a copiar? Háganlo en su cuaderno nada más, la última filita. De hecho, pueden ustedes simplemente escribir los resultados de la última fila y ya lo escribimos aquí juntos. Me los dictan y los escribimos juntos y lo pongo en la presentación. Entonces no copiamos la tabla. No, no es necesario. Yo ahorita les comparto la tabla. Ah, está. 5 minutitos más. Entonces, ¿copiamos los resultados o ponemos los resultados? Escriben los resultados nada más. El 2.5. Por 12. Ah, bueno. Y vamos a llenar esta filita. La fila que corresponde al 2.5. Lo pueden hacer con una calculadora, obviamente. Porque La de abajo no nos también. sabemos. No, me conformo con una para que ya nos vayamos despidiendo porque creo que van a tener otra clase. Profe, ya terminé. Listo, hagámoslo pues. Yo sé que voy con uno, pero los demás, si alguien va un poquito más lento, no se preocupen, pueden hacerlo con calma en su casa y tendrán acá simplemente los resultados para comparar. Entonces, 2.5 por 12 les da 30. 30. Esto es importante. Signo más con signo más, entonces el resultado es más, porque son dos signos iguales. 2.5. 2.5 por 13 igual, más por más debe ser más. Y este debe dar 32.5. Sí. Luego llegamos a la tercera columna y aquí hay que tener cuidado. El 2.5 tiene un signo más y el 10 tiene signo menos. Difieren en signo.
Cuando difieren en signo, el resultado es negativo o más por menos, menos. 2.5 por 10, Menos 25. 25. 25. Menos 25. menos Menos 25, 25. exactamente. Sí, hay que conjugar el signo. Luego tendríamos otra vez el signo más por el signo menos del menos 4.6. El resultado debe ser negativo. Y Menos llevábamos a cabo Menos la 11.5. menos 11.5. Ahí está. Finalmente, el último es más por menos, también es menos. 2.5 por 3, menos 7.5. Menos 7.5. menos 7.5. Lo mismo aplica para las divisiones. Y prácticamente con eso he concluido mi clase. Hay un ejercicio más ahí, pero ya lo realizaremos en la siguiente clase. O está ahí resuelto, a ver si lo pueden entender. Eso también es importante, el que lo podamos, el que sepamos leer. Déjenme aquí corregir esto, porque si no, esto va a ser una bobería. 3616. Ahí está. Un errorcito que se fue ahí. Y les voy a compartir la presentación en el aula el día de hoy. En cuanto tenga el video disponible, también lo voy a compartir ahí por si quieren volver a verlo. Por los que no hayan venido a clase, si les preguntan ¿y qué hicieron en la clase? Pues dices, ve al aula y ve el video de la clase de hoy. Entonces, voy a estar haciéndole así básicamente.